Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En los anales de la historia de los emperadores romanos, pocos se acercan a Calígula, cuyo reinado como tercer emperador ha pasado a la historia como uno de los más odiados. Cayo Julio César Germánico era hijo del general Germánico. De niño, cuando acompañaba a su padre, los legionarios le llamaban Calígula, que significa botitas, por llevar el mismo calzado que los legionarios, la caliga, pero de tamaño reducido por su niñez. Tras la prematura muerte de su padre, pasó gran parte de su infancia en el exilio, regresando a Roma bajo la protección de su tío abuelo, el emperador Tiberio. Cuando éste murió en el año 37, Calígula, con 24 años, se convirtió en emperador. Al principio, todo parecía que sería un joven emperador capaz y encantador, empezando su reinado razonablemente. Pero la cosa duró menos de 6 meses, momento en el que el comportamiento del emperador cambió drásticamente. Algunos historiadores sugieren que dicho cambio se debió a una grave enfermedad, mientras que otros opinan que el emperador era inmaduro, poco preparado e incapaz de llevar adelante su trabajo. Cuando analizamos con ojos de la medicina actual su comportamiento, una de las opciones que se nos presenta es que pudiera sufrir una esquizofrenia, compatible con sus delirios de grandeza y los cambios bruscos del humor. También es muy posible que fuera epiléptico, pues algunas fuentes antiguas así lo acreditan, enfermedad esta que puede ocasionar en quien la padece daños cerebrales y cambios en la personalidad. Otra hipótesis es que sufriera una encefalitis, que podría explicar algunos de los síntomas que Calígula presentaba, con sus cambios de personalidad y confusión. Y es posible también que sufriera una intoxicación por plomo, que provoca síntomas como los que presenta en su historia. Tenemos en cuenta que el plomo era el material con el que se conducía el agua potable en la ciudad de Roma, siendo además el material más usado para cualquier tipo de recipiente, especialmente entre los que contenían vino. La mayoría de lo que sabemos sobre los 4 años en que fue emperador Calígula nos los describen dos cronistas romanos. Cayo Suetonio Tranquilo, que escribió la vida de los 12 Césares y que lo hizo unos 60 años después de la muerte de Calígula, y en donde detallaba las biografías de los 12 primeros emperadores romanos, desde César hasta Domiciano. Y lo que nos cuenta Dion Casio, que escribió sobre Calígula más de 150 años después de su muerte, en su Historia de Roma, y comprende un periodo desde las guerras del Peloponeso hasta el emperador Alejandro Severo en pleno siglo III. Ambos cronistas exageraron algunos aspectos y ocultaron o manipularon hechos para mostrar al emperador bajo una luz desfavorable. Quien sí fue coetáneo de Calígula fue Publio Cornelio Tácito, quien en su obra Anales nos habla de una forma clara y concisa de los emperadores romanos desde Tiberio hasta Nerón. Dentro de ese periodo hasta Calígula, pero desgraciadamente esa parte de su obra se ha perdido, a lo mejor deliberadamente, pues se da la circunstancia de que tras la muerte de Calígula le sucedió su tío Claudio, el cual inició una campaña seguida por los siguientes emperadores para destruir deliberadamente su memoria, y fruto de ello son las crónicas de Suetonio y Dion Casio, que hacen mucho hincapié en enseñarnos actuaciones ridículas y absurdas de Calígula.
Quien también fue contemporáneo de Calígula fue el filósofo Lucio Anneo Séneca, al que mandó exiliado a la isla de Córcega. Durante ese tiempo, Séneca, en sus escritos, se libra de nombrar directamente a Calígula. Cualquiera pone en peligro su vida, pero sí que refleja en los mismos una clara crítica a gobernadores tiránicos y caprichosos. Quizá, para entender mejor a Calígula, habría que ver qué pasó con su entorno familiar. De entre sus parientes, su tío abuelo, su abuela, su padre, su madre, sus hermanos mayores, varios primos, su tío, su tía y su sobrino acabarían siendo asesinados o supuestamente suicidándose. La familia de Calígula era sin duda una familia fatal, y el linaje se extinguiría años después con la muerte de su sobrino, el también tristemente famoso emperador Nerón. Desde la distancia, cuando vemos los acontecimientos que sucedieron durante los 4 años que duró como emperador, vemos que fue un periodo turbulento y lleno de contrastes. En su inicio, y en un corto periodo de tiempo, de no más de 6 meses, se granjeó la simpatía del pueblo, reduciendo impuestos e iniciando obras públicas para mejorar la ciudad de Roma. Pero pasado ese corto periodo, pronto acometió contra sus enemigos, dictó penas de muerte a diestro y siniestro, humilló al Senado, hizo desafortunadas campañas militares e incluso ordenó la muerte de su esposa. También se difundieron en su momento noticias sobre la vida sexual del emperador. Calígula era famoso en el imaginario popular por celebrar orgías salvajes, tanto heteros como homosexuales. Si nos atenemos a lo que nos relata el historiador Suetonio, recordemos que lo que escribió fue más de 60 años después de los hechos, durante el periodo que Calígula vivió bajo la tutoría del emperador Tiberio. Este lo introdujo en actos de sadomasoquismo, voyeurismo y pedofilia. Suetonio también nos cuenta que Calígula tuvo relaciones incestuosas con sus 3 hermanas. Todo nos hace pensar que se trata de un ejemplo más de propaganda anti-Calígula que se desató tras su muerte. De lo que sí que tenemos más constancia histórica es del hecho de que cuando llegó al poder ciertamente fue abiertamente promiscuo con las esposas de importantes senadores, en parte para humillar a sus maridos, e incluso le robó la esposa a un senador en la noche de bodas. Uno de los actos más famosos y extravagantes de Calígula que ha pasado en la historia fue su intento de nombrar cónsul a su caballo Incitatus, según nos cuenta también Suetonio. En realidad eso no ocurrió. Fue una forma irónica del emperador para demostrar sus sentimientos hacia las instituciones públicas del imperio. Pero veamos ahora cómo fue el último año de su vida. A principios de la primavera del año 40, encontramos a Calígula en Maguncia, en la orilla del Rin, capital de la provincia de la Germania Superior, ciudad que había escogido como su cuartel general de operaciones. Allí fue recibido por su legado para esa provincia, Servio Suplicio Galba, que unos cuantos años después llegaría también a ser emperador, y que justo antes de la llegada del mismo había contenido una incursión de los galos que poblaban el este del río Rin, que intentaban cruzar el mismo. Mientras esperaba impaciente la llegada de las tropas que había ordenado que se presentasen en Maguncia, Calígula se aventuró a cruzar uno de los puentes flotantes sobre el río, eso sí, a la retaguardia de una columna de legionarios con Galba a la cabeza. Tras pasar el puente, la columna siguió adentrándose en territorio germano, y en un momento determinado, alguien del séquito del emperador informó a este de los problemas que podrían existir si aparecieran de momento los galos y los atacaran. Esto bastó para poner nervioso a Calígula, quien, bajándose del carro que le conducía, se montó en un caballo de uno de sus escoltas
y sin consultar con Galba, que iba a la vanguardia de la columna, se dirigió al galope de regreso al puente, que en esos momentos estaba atestado por carros de la retaguardia de la columna, por lo que el emperador, lleno de pánico, fue pasado de mano en mano por encima de los carros hasta llegar a la orilla occidental del río. Vamos, todo un ejemplo de entereza y valentía. Tras una aburrida espera de algo más de 15 días, finalmente llegaron a Maguncia las últimas unidades militares de reciente creación. Entre ellas había cohortes de infantería ligera auxiliar bátava que quedarían unidas a la Legión 14 y eran dirigidas por prefectos bátavos a los que se les había dado la ciudadanía romana. Uno de ellos era Cayo Julio Civilis, quien, tras servir lealmente a Roma durante 25 años, lideraría en el 69 una sangrienta revuelta en el Rin contra Roma. También se constituyeron allí dos legiones nuevas, la 15 y la 22, que se asentaron en la confluencia de los ríos Rin y el Main. Para diferenciar a estas dos nuevas legiones de las 15 y 22 originales, a ambas se les dio el título de primigenia, es decir, primogénita. En su conjunto, y si seguimos lo indicado por Dion Casio, en Maguncia llegaron a reunirse 10 legiones, lo que unido a las tropas auxiliares más la guardia pretoriana que acompañaba al emperador, nos hace un total de más de 120.000 soldados, una de las mayores fuerzas militares romanas jamás reunidas en un mismo sitio hasta ese momento. Tras esta reunión de fuerzas a la orilla del Rin, el emperador ordenó que parte de su gigantesco ejército marchase con él hacia el puerto marítimo de lo que hoy se conoce como Boulogne-sur-Mer, ubicado en el norte de Francia, muy cerca de la costa inglesa. Para algunos historiadores romanos posteriores, esta y otras muchas decisiones de Calígula no tenían ni pie ni cabeza y se debían a sus cambios impulsivos de opinión. La realidad es que este movimiento estaba previsto con anterioridad para iniciar una invasión a las tierras inglesas, como se desprende de los movimientos que se estaban produciendo desde meses anteriores en el puerto francés con la construcción de navíos y los preparativos portuarios para albergar a un elevado número de tropas. Si seguimos lo que nos cuenta Suetonio, cuando Calígula y su ejército llegaron al puerto, el emperador hizo formar a las legiones en la playa, se encaramó a una plataforma y les ordenó a sus soldados que recogiesen conchas como botín de su victoria sobre el océano. Durante siglos, esto se ha tomado como prueba de la locura de Calígula. Esto, como puedes imaginar, amigo oyente, no es más que una de las muchas distorsiones maliciosas de este escritor sobre Calígula. En aquellas épocas, cuando un ejército romano se encontraba cerca de la costa o en una operación relacionada con el mar, la tradición requería que se formase en una playa para realizar una ceremonia llamada illustratio exercitus, consistente en sacrificar algunos animales, lanzando al mar la mitad y quemar la otra mitad en un altar preparado a la orilla del mar. Parece ser que es esto lo que estaba haciéndose en la playa francesa, las legiones romanas antes de la planeada invasión a la isla inglesa. Algunos historiadores actuales creen que las legiones se amotinaron y se negaron a cruzar el Canal de la Mancha, pues existía el precedente de los sucesos acaecidos en el año 16, cuando el propio padre de Calígula, Germánico, intentó también este paso, y que acabó con sus fuerzas naufragadas en medio del canal, y según algunos testigos que aún estaban ahí con Calígula, atacados por aves desconocidas, monstruos marinos y por criaturas que eran medio humanas y medio animales. Calígula, para intentar seguir con la invasión, intentó sobornar a sus legionarios ofreciéndoles 400 sestercios a cada uno,
lo que equivalía a la mitad de su paga anual. Pero ni aun así, los soldados siguieron negándose a embarcarse, por lo que al final el emperador decidió humillar a sus tropas ordenándoles que recogiesen conchas, tras lo cual canceló todo el plan de invasión. Dion también nos cuenta que el único positivo que salió de la abortada campaña fue la rendición de un rey británico, de nombre Bereco, que según nos cuenta se realizó en Tirrene, en medio del canal. Tras el fracaso de la invasión a la isla británica, inició el viaje de regreso a Roma y envió órdenes a la misma para que se organizase un triunfo el 31 de agosto, fecha en que celebraba su cumpleaños. Un triunfo era una procesión triunfal que recorría las calles de Roma, que se hacía en honor de un general que hubiese conseguido una victoria decisiva. En el mismo, el general desfilaba en un carro adornado con laureles, llevando consigo los botines de guerra, como armas, prisioneros y tesoros, precedido por los senadores romanos. Con el fin de dar más importancia a ese triunfo, Calígula ordenó que los tirrenes construidos para la invasión de Britania fuesen enviados a Roma por tierra para utilizarlos en su desfile. Además, Suetonio nos explica que exigió a Galba, el prefecto de Germania, que enviase a Roma a los pocos prisioneros germanos que había tomado y que los complementara con un número elevado de jefes galos, con instrucciones de que se dejasen el pelo largo y se lo tiñesen de rojo al estilo germano y aprendiesen a hablar ese idioma. Vamos, les estaba preparando una gran fiesta al hombre. Cuando ya se encontraba cerca de Roma, una delegación del Senado fue enviada para darle la bienvenida. Calígula es probable que estuviese esperando oír que el Senado le había dado el visto bueno votando el triunfo que deseaba, pero no fue así. La delegación del Senado se limitó a informar al emperador de que estaban deseosos de verle de vuelta. Tengamos en cuenta que el desfile del triunfo tenía que ser aprobado por el Senado, y esto no había sucedido. En realidad, los senadores no estaban muy contentos con su emperador por lo que ya hemos detallado, y desde luego en ningún momento estaban dispuestos a desfilar delante en su procesión triunfal. La tradición dictaba que un general vencedor no podía cruzar los límites de la ciudad antes de su triunfo, y a pesar de su comportamiento en ocasiones escandaloso, Calígula respetaba la tradición romana cuando el tema era importante. Al fijar el 31 de agosto, el día de su cumpleaños, como el día en que se celebraría su triunfo, le daba al Senado tiempo de sobra para ofrecérselo, y los meses siguientes los pasó viajando entre sus villas en la campaña, cerca de la capital. Ya era agosto y el Senado aún no había decidido que se desarrollara el triunfo que Calígula deseaba. Además, el emperador no le hacía ninguna gracia que el desfile del triunfo, como marcaba la tradición, fuera encabezado por los senadores, a los que no tenía ningún aprecio. Y si por él fuera, su triunfo estaría totalmente al margen del Senado, pero eso no podía ser. Así las cosas, y como se acercaba la fecha del 31 de agosto, en que quería entrar en Roma, canceló los preparativos del triunfo y anunció que en su lugar celebraría una ovación. La gran diferencia entre el triunfo y la ovación estaba en que ésta era un desfile de menor dimensiones, en el que el Senado no participaba y el emperador debía hacer el recorrido andando o a caballo. De esta forma, tal y como lo tenía previsto, el 31 de agosto cruzó los límites de la ciudad de Roma celebrando su ovación. Según Suetonio, en el desfile de ovación participaron los tirrenos con los que no pudo cruzar el Canal de la Mancha, algunos elefantes y los prisioneros germanos, tanto los reales como los falsos, mientras que los senadores fueron simplemente espectadores.
Tras el desfile se celebraron unos juegos y desde luego cuando se sentó a presenciarlos no era un joven feliz. Una parte del público, los más importantes de la sociedad, se habían marchado cuando él llegó. Y además el público aplaudía a los gladiadores que le disgustaban y mostraban signos de desprecio hacia los gladiadores protegidos por el emperador. Dion describe la situación como un gobernante furioso por un lado y un público hostil del otro. Finalmente Calígula, enfurecido, se marchó de sus propios juegos. Durante varios días después de aquello, y como para apaciguar a la población, Calígula ordenó que lanzasen monedas de oro y plata desde la azotea de la Basílica Juliana, en el lado sur del foro. Una enorme multitud trató de hacerse con el dinero, y varios fueron pisoteados en los disturbios. Un cronista del siglo IV nos detalla el resultado del tumulto: 7 muertos varones, 247 mujeres y un eunuco. Bueno, ya veremos si esto es cierto o no. Dion responsabilizaba al emperador del daño, recogiendo el rumor de que, entre las monedas, se habían mezclado con sádico humor pedazos de hierro. La generosidad de Calígula repartiendo monedas de oro y plata entre la plebe era una farsa. Detrás de esa fachada se escondía un hombre atemorizado, convencido de que todos conspiraban contra él. Filósofos, senadores, incluso su propia familia, fueron víctimas de sus sospechas. Ya se había salvado varias veces de conspiraciones que buscaban quitarlo de en medio. La primera, apenas unos meses después de su entronización, fue encabezada por su hombre de confianza Quinto Sutorio Macron, que era el jefe de la guardia pretoriana del emperador. 2 años después, la suerte vino en su ayuda a lograr descubrir a tiempo la vasta conjura liderada por el senador Cornelio Lentulus Túlico, en la que de alguna manera parece que estaban implicadas sus propias hermanas, a las que extraditó. Ahora, en los últimos días del verano del 40, su desconfianza se volvía a alertar ante cierto riesgo de un tercer intento de eliminarle, y reaccionó despiadadamente. Durante los siguientes 5 meses, el emperador no se limitó a ejecutar a quienes consideraba sus enemigos, sino que los humillaba públicamente. Obligaba a los senadores a presenciar la muerte de sus familiares y los sometía a todo tipo de vejaciones. Para salvar sus vidas, los senadores se convirtieron en espías unos de otros. La delación y la traición eran moneda corriente y nadie estaba a salvo de las sospechas del emperador. La violencia se había vuelto tan cotidiana en la corte de Calígula que los asesinatos, torturas y humillaciones eran parte de la vida diaria. La crueldad se había convertido en la nueva normalidad. Ante este panorama no es de extrañar que surgieran complots para eliminar al emperador. Del primero de que tenemos constancia aparecen los nombres de Cayo Anicio Cereal y Sexto Papinio. Según Séneca, se trataba de 2 jóvenes de familias senatoriales y relacionados con el propio círculo de Calígula, que una vez descubierta su participación, fueron encarcelados y sometidos a tortura. Papinio resistió los tormentos sin que pudiera arrancársele el nombre de ningún otro de los conjurados. Sin embargo, Anucio, por el contrario, se apresuró a denunciar a otros senadores y caballeros, y entre ellos al cuestor imperial Betilinio Vaso, y por esta delación Calígula le perdonó la vida. Tras detener a los denunciados y, según Séneca, someterlos a tortura no para interrogarles, sino para divertirse, los hizo ejecutar en plena noche a la luz de las antorchas en el curso de un banquete que celebraba en los jardines de Agripina, donde actualmente se ubica el Vaticano, obligando a sus invitados
senadores y sus respectivas esposas a presenciar el suplicio como si fuera un espectáculo. Eso sí, tuvo la delicadeza de ordenar que colocaran a los torturados una esponja en la boca para evitar que no molestaran con sus gritos a los comensales. Tampoco los filósofos estaban exentos de la ira del emperador. Este es el caso de Julio Cano, que, acusado por motivos desconocidos, se enfrentó abiertamente al emperador en el Senado. ¿Y qué decir tiene que dialécticamente Julio Cano superó a Calígula? Y esto no lo podía permitir, por lo que al acabar la sesión, según nos cuenta Séneca, le dijo: «Para que no te alegres con una vana esperanza, he ordenado que te ejecuten». La respuesta del filósofo fue: «Y yo te doy las gracias, óptimo príncipe». Y durante los 10 días de plazo que prescribía la ley hasta la ejecución de la sentencia, estuvo en su casa. A sus amigos, que llorosos asistían en sus últimos instantes, los consolaba con las palabras: «¿Por qué estáis tristes? Vosotros andáis investigando si las almas son inmortales, y yo lo sabré ahora». Tras el fracaso del primer complot, estaba claro que si se quería tener éxito, debería ser llevado a cabo por personas muy cercanas al emperador. Tengamos en cuenta que la guardia pretoriana, que cuidaba de la integridad física del emperador, estaba formada por 10 cohortes de 480 hombres cada una, de cuyo mando se encontraban 2 prefectos del pretorio, en los que Calígula tenía una gran confianza. Al frente de cada corte había un tribuno, y por debajo de él estaban los centuriones, que eran una especie de mandos intermedios. Todas estas personas, entre otras cosas, estaban encargadas de que cualquier persona que se le acercara, que no fuera de su entorno más íntimo y privado, fuera desprovista de armas, por lo que atacar directamente al emperador por alguien no muy cercano al mismo era prácticamente imposible. El segundo complot, y este sí que tuvo éxito, fue encabezado por 3 personas: Cayo Junio Calisto, Casio Querea y Anio Viniciano. Veamos quiénes eran estos personajes. Cayo Julio Calisto era un liberto que tuvo una gran influencia en las decisiones que tomaba Calígula, llegando a ser una figura clave en la política romana de la época. Cuando Calígula llegó al poder, se encontró con una gran inestabilidad política y una falta de figuras fuertes en el Senado, lo que supo utilizar a su favor Cayo Julio Calisto para alcanzar posiciones de poder. Entre sus funciones, aparte de hombre de confianza del emperador, estaba la administración del Palacio Imperial. Cuando nos preguntamos por las causas que motivaron que este hombre optara por el asesinato de Calígula, nos encontramos ante un tema complejo y no del todo claro. Visto desde la distancia, podemos entrever que posiblemente fuera una mezcla de temor por su propia vida, ambición política y especialmente como una medida de proteger sus propios intereses ante el carácter tan variable del emperador. Tras el asesinato de Calígula, mantuvo su influencia en la corte, pero su poder comenzó a declinar. Finalmente fue ejecutado por orden directa del emperador Claudio, probablemente debidas a las intrigas palaciegas y a la lucha por el poder entre los diferentes grupos de libertos. Otro integrante del complot contra el emperador era Casio Querea, un tribuno de la guardia pretoriana, es decir, uno de los responsables de la seguridad del emperador. Sus relaciones con éste eran, por decirlo de alguna manera, difíciles, pues según el historiador Josefo, el emperador se burlaba de él ridiculizando su aspecto físico y su voz. Casio había sido centurión en una de las legiones del ejército de Germánico y se había distinguido por su valentía y por la habilidad con la que había contribuido a sofocar el botín de las guarniciones del Rin que se produjeron tras la muerte de Augusto. Calígula lo consideraba uno de sus hombres de confianza, encargándole, entre otros trabajos sucios,
la tortura de los procesados por delitos de alta traición. Sus motivaciones habría que buscarlas en su voluntad de acabar con la crueldad de Calígula, aunque también tenemos que considerar su odio al mismo, pues éste se mofaba de su aspecto físico, pues era un hombre de complexión fuerte, y de su voz, atiplada debido a su supuesta homosexualidad. Cuando Casio Querea se presentaba ante el emperador, éste le llamaba Priapo o Venus, y si le daba las gracias por una razón cualquiera, le tendía la mano para que la besara con motivos y movimientos obscenos. El tercer integrante de esta conspiración fue Annio Viniciano. Hay varias razones que pudieron impulsar a este senador a unirse al complot para derrotar a Calígula. Posiblemente actuó para vengar la muerte de su amigo Marco Emilio Lépido a manos de Calígula, pero el asesinato de este personaje entra dentro del mundo de las especulaciones, pues Marco Emilio Lépido, aparte de cuñado del emperador, mantenía con este una fuerte amistad. Vamos, eran más amigos que aburridos. La muerte prematura de Drusila en el año 38 supuso un duro golpe tanto para Lépido como para Calígula, lo que pudo dar lugar a que la relación de amistad se deteriorara, pero de eso a suponer que Calígula ordenó su asesinato, todo es especulación. De lo que sí tenemos certeza es de que Annio Viniciano era la cabeza de un grupo de senadores entre los que se encontraba su tío, Lucio Aruncio Camilo Scriboniano, que estaban muy descontentos con el emperador. Además, este último tenía un especial interés en quitar del medio a Calígula, pues aspiraba a ser el nuevo emperador. Y de hecho lo intentó, pero no tuvo éxito, pues tanto la Guardia Pretoriana como el resto de las legiones proclamaron emperador a Claudio. Y Scriboniano, ante el fracaso de su intento, se retiró a la isla de Isa en la costa adriática, en donde se suicidó unos meses después. En enero del año 41 se estaban celebrando los Juegos Palatinos, que eran un acontecimiento por el cual el emperador agasajaba al pueblo de Roma con distintos espectáculos como carrera de caballos, combates de gladiadores y representaciones teatrales. Además, este año Calígula había decretado que no se reservara sitio para los senadores ni invitados especiales, por lo que el pueblo acudía más a coger los mejores sitios. Estaba previsto que los juegos finalizaran el 25 de enero, y a partir de esa fecha el emperador había previsto viajar hasta Alejandría sin tener determinada la fecha de su regreso. Que Calígula abandonara Roma proponía sine die la ejecución del complot, y por ello los conjurados habían decidido ejecutar su acción contra el emperador el último día de los Juegos, es decir, el 24 de enero. Era costumbre que el emperador durante los Juegos, que a eso de la hora séptima, cuando el sol estaba más alto, retirarse brevemente para refrescarse y hacer un pequeño refrigerio. Con total normalidad, como casi siempre, entre la guardia personal del emperador estaba el tribuno Querea. Cuando el emperador se retiró, junto con su guardia, en un momento determinado se separó de la misma, dirigiéndose por un corredor desierto y oscuro hacia los baños, momento que aprovechó Querea para ejecutarlo. Cumplido el propósito, abandonó el lugar por un camino distinto al por el que el emperador había accedido. Los primeros que se percibieron de la muerte de Calígula fueron los soldados de su guardia personal, quienes, enfurecidos, descargaron su cólera sobre todo aquel que encontraron a su paso, de forma indiscriminada, y entre los que se encontraban los senadores Asprenas, Lucio Balbo Normanno y Antello, a los que le cortaron la cabeza sin que tuvieran nada que ver con el asesinato del emperador. Muerto Calígula, Cesonia, su esposa, tenía pocas posibilidades de sobrevivir, pues los conspiradores no podían consentir
que se convirtiera en un foco de resistencia. De tal efecto, mandaron a Junio Lupo, un tribuno que también colaboraba en el complot, a la residencia del emperador para que la matara junto a su hija de 2 años. Y así llegamos al final de la vida del emperador, Cayo Julio César Germánico, más conocido como Calígula. Veamos cómo el historiador Josefo nos resume su vida. Al principio, era tenido en gran estima por haberse esforzado en emular a los mejores en saber y reputación. Luego, el exceso de sus injusticias terminó por destruir el afecto que sus contemporáneos le tenían y alimentó un odio secreto. Por último, fue asesinado. La muerte de Calígula, en cierto modo, parecía recordar a la de César, y como entonces, tanto los senadores que habían participado en la conjura como aquellos que deseaban el fin del tirano respiraron aliviados y concibieron la esperanza de poder retornar en sus manos las riendas del poder. Con la euforia del momento, los cónsules Sencio Saturnino y Quinto Pomponio convocaron a los senadores a una sesión de urgencia en el Capitolio, con el fin de determinar las primeras medidas a tomar. Mientras tanto, la muchedumbre fue remolinándose en el foro, exigiendo el castigo de los asesinos, pero ya para entonces la guardia pretoriana se había adueñado de la situación y estaban capaces de sofocar cualquier disturbio que se produjera. Como hemos dicho, ya en un ambiente eufórico, el Senado aprobó en primer lugar un decreto que condenaba a Calígula por sus crímenes, pero el interés principal se centraba en el futuro del Estado. Volvieron a alzarse las voces que reivindicaban el restablecimiento de un gobierno senatorial, que les devolviera poderes y privilegios. Pero pronto empezaron las divergencias en cuanto a quién le correspondía dirigir el destino de Roma. Discusión esta que enfrentó entre sí a Valerio Asiático, Annio Viniciano y Vinicio, senadores estos que optaban a ello. Como no hubo acuerdo, incluso se llegó a proponer al general Sulpicio Galba, que estaba al frente de los ejércitos del Alto Rin. La realidad es que el futuro de Roma no estaba en esta discusión de los senadores, pues mientras esto ocurría, la guardia pretoriana había aclamado a Claudio, el tío de Calígula, como el futuro emperador. Según nos cuenta el historiador Josefo, cuando Claudio conoció la noticia de la muerte de su sobrino, buscó desesperadamente dónde poder salvarse y se ocultó detrás de unas cortinas. Su inquietud dio paso al pánico cuando observó desde su escondite que la guardia del emperador portaba las cabezas de aquellos que habían considerado como los realizadores del atentado. Finalmente, los pretorianos se hicieron cargo de la seguridad del palacio y uno de ellos, de nombre Grato, se percató de un bulto disimulado entre las sombras y al descubrir su identidad les dijo a sus compañeros: «Es Germánico, hagámoslo emperador». Claudio, incapaz de soportar la tensión producida por el miedo y el gozo, ante la imposibilidad de mantenerse en pie, hubo de ser sostenido por los soldados, a los que se fueron agregando otros cada vez más en número, que en volandas, entre vítores y aclamaciones, le trasladaron a su campamento. Cuando se supo que Claudio se hallaba a salvo en los cuarteles de la guardia pretoriana y estos lo habían proclamado emperador, el nerviosismo se apoderó del Senado. 2 tribunos de la plebe, Veranio y Broco, fueron enviados a los cuarteles para exigir a Claudio que se plegara a las decisiones del Senado, invitándole a acudir a la Cámara a expresar sus opiniones. Para responder a la Cámara y expresarle su posición, Claudio eligió a su amigo Herodes Agripa, que a la sazón estaba invitado por Calígula en Roma. El mensaje que Claudio hizo llegar al Senado era claro: prometía ser justo,
y olvidar cualquier veleidad de venganza. Al amanecer del día 25, tras la larga noche de discusiones y conversaciones, apenas quedaba en el Capitolio una sexta parte del cuerpo senatorial. Claudio había logrado convencer a la mayoría de que la resistencia era inútil y que su camino hacia el poder no tenía marcha atrás. El realismo acabó imponiéndose y la Cámara redactó los decretos que concedían a Claudio el título de Augusto y los poderes y títulos de que había gozado anteriormente Calígula, tomando el nombre de Tiberio Claudio César Augusto Germánico. La ascensión de Claudio no se debía a otra razón que la intrusión del ejército en la organización política. Es cierto que el factor militar había estado siempre implícito, pero hasta ese momento en la historia de Roma se había logrado disfrazar cuidadosamente. Con la aclamación de Claudio se había revelado la esencia misma del sistema, un poder debido en última instancia a las espadas de los soldados y no basado en la ley y el consenso. Aún tardó 30 días en dirigirse Claudio al Senado. Sus primeras medidas de gobierno tendían a la conciliación y pueden considerarse un ejemplo de moderación, en contraste con la pesadilla de los últimos años de Calígula. En cuanto al autor material del asesinato, Claudio no podía perdonar el atentado contra un miembro de su familia y ordenó al Senado que dictara la pena de muerte para Querea, el cual murió valientemente arrojándose sobre su espada, no habiendo ninguna represión sobre los otros implicados, senadores incluidos, que de alguna manera estaban también en el complot. Lo que se hizo Claudio unos meses después fue borrar el nombre de Calígula de las inscripciones y ordenó que se derribaran todas sus estatuas. Se abriese un camino que dio paso a la leyenda de un monstruo, de tal forma que Calígula ya no volvería a ser nunca un cariñoso apodo, sino un sinónimo de crueldad y perversión. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.